cualquier dispositivo y de cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo Ojo Deportivo. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, cargado Ojo Deportivo de hoy. Sí, con toda la novena fecha que hay cosas muy lindas para ver. Polémicas, por supuesto, que no pueden faltar. Como siempre, gente que debe estar expectante mirando qué es lo que ocurrió en cada una de las canchas y, por supuesto, lo que pasó ayer. El gran suceso. El gran suceso de lo más trascendente del año, en lo que va del año, esta visita de Colón con la reserva, porque prácticamente gran parte del plantel de reserva es el que, yo no sé si no hay una cuestión hasta contractual también de la organización de la Copa para que sean esos planteles de los equipos grandes que participen de esta Copa para darle jerarquía. Exacto. Y es cierto que así es, ¿no? Vimos un buen partido, Julio. Sí, a mí me gustó. Sí, exacto. Bueno, vos lo viviste de una manera distinta ahí desde el campo de juego, pensando todo, pero fue un gran partido. La verdad que entiendo que Atlético y Tiro debería estar conforme con el papel que hizo, sin duda, y fíjate cómo año a año va escalando, incluso en la Copa misma, así que a mí me parece que un balance muy positivo. Sí, después lo vamos a ver enseguida, vamos a ver el partido y lo vamos a analizar. Aprovecho, ¿usted no tiene que saludar a nadie hoy? Sí, pero porque conseguí un ayudante en el partido de la Sarita de Barrio Norte. Porque se fue a la isla, el oficial. El oficial no estuvo, pero no estuvo. Emiliano Blasic. Así un ayudante chiquitito que me hizo las anotaciones. No, bueno, pero el otro está de cumpleaños, ¿o no? Claro, 1 de septiembre, cumpleaños de David. No sé si estará viendo, lo más probable es que ande todavía de festejo, porque le gusta el festejo. Hoy es su cumpleaños, así que David, feliz cumple, David. Feliz cumple para él, que nos da una mano cada vez que está en una cancha y lo necesitamos. Y lo quiero saludar a Nicolás García, a Germán Lucero, comentarista y relator de la televisión santafesina, y a Álvaro Fantini, con quien compartí también transmisión ayer, la transmisión oficial del partido Atlético y Tiro para la televisión santafesina, que salió en vivo y que de hecho salió muy linda la transmisión. Gran trabajo. Bueno, hacen posible Ojo Deportivo las siguientes firmas comerciales. Bueno, ya lo vamos a preparar. Hoy me parece que está cantadísimo el premio. Hay uno o dos que lo pueden discutir al premio de yerba a principios. Ya vamos a preparar el mate, pero me parece que está cantadísimo el premio de esta novena fecha. El viernes hubo 5 partidos. Claro. Estuvimos en todos lados. Pero yo me fui a Tigre Román. Y allí estaba... ¿Eso te trajo un recuerdo? Me trajo un recuerdo porque además estaba Poli Gauna, un goleador que tuvo Román, y le digo, vos sabés que en esta cancha yo tengo un inolvidable que seguramente todo el romanero se va a acordar,
porque además que fue un partidazo que Román lo ganó 3-2, ese fue el tercero que le dio el triunfo al romanero en una instancia, era más o menos por esta época, tendría que ver bien la fecha, pero era instancia decisiva ya. Petit, el inolvidable de hoy, mire quién es. Pileco Rojas, José Rojas, mire el golazo que le metía a Sandrigo, que no es Mauro, es el hermano. El hermano. Sí, el más chiquitito. 2 cámaras veo, Julio. Bueno, lo va a ver más. Oh. Hay 3 cámaras. En el 2000, mira el golazo que hacía Pileco Rojas. Ese Tigre que también venía muy bien, pero claro, ese Román fue campeón. Lo veo al loco Wingeger, a Diego Afolte, entre todo, bueno, Pileco Rojas. Había un cuadrazo, tenía ese Román, y Pileco hacía este tremendo gol para el 3-2 del romanero. Un muy lindo gol del inolvidable de hoy. Que casi se reedita con lo que fue este fin de semana. Sí. Hablando también de la yerba, sí, señor. del premio de yerba mate. Hay un golazo también. Pero bueno, antes de eso, mientras yo preparo el mate, usted me cuenta lo que pasó el jueves. El jueves por la noche, donde Platense recibió a Atlético Itiro en su cancha. Bueno, una fiesta en las tribunas, como suele ser el clásico, si bien en cancha de Platense, fíjese el humo, la serpentina, el minuto de silencio por un aniversario del fallecimiento de, se me fue el nombre, Monzón, jugador de Platense. Ah, sí, el chico Monzón, sí. Ya me voy a acordar el nombre. Brian, ¿no era? Brian Monzón, sí. A los 2 minutos y medio, gran jugada de Agustín Goro que combina ahí con... Está en buen nivel Goro, ¿eh? Está en buen nivel. Goro, sí señor. Es clave en este Platense, en este momento de Platense. Y arman esta jugada junto con Hernán Pérez. La respuesta de Derizo no es la mejor quizá. Me parece que le pica antes, ¿o no? Exacto, la pelota va bajando y termina picando. Insisto, 2 minutos y medio se ponía en ventaja, lo que decía de la fiesta en ambos lados, muchos colores, mucho humo, mucho papelito. Un tiro con suplentes, ¿no? Un tiro con suplentes, con la excepción de Agustín Núñez, que hace esta jugada. Primero gana en el área propia y después vuelve a ganar y mete una habilitación para Erwin Kainel, que se iba, era el empate para Atlético Itiro, era una respuesta automática porque hacía poquitos minutos que había comenzado el partido. Acá hay una respuesta notable de Nahuel Gómez, ¿no? Nahuel Gómez con una especie de la figura del Dibu para evitar lo que hubiera sido el empate. Pero en líneas generales fue mejor Platense durante todo el partido, le costó mucho a Atlético Itiro hilvanar, generar juego, llegar al área con la pelota dominada. En definitiva generar, y otra vez Goro que se escapa acá sobre la línea y mete la habilitación para que defensor goleador Valentino Rego, minuto 27, ponga el 2-0, pero es casi toda de Goro, ¿eh? Primero hay un mal control, la pelota casi se le va al córner, después se escapa y Valentín que ponía el 2-0. Prácticamente va a ser todo de Platense en este primer tiempo. Hernán Pérez que intentaba de la media distancia también, se iba muy cerca a esa pelota. Y acá sucede esto. Jimmy Aguirre que se mete en el área gambeteando, le cometen falta, pero primero hay una ley de ventaja, el remate de Federico Ayala y después Berchi vuelve hacia atrás. Finalmente no pudo aprovechar el tiro libre Atlético Itiro. Se iba al primer tiempo con Platense ganando 2-0. 2-0 y totalmente justificado. Sí. ¿Vemos el segundo? Ferretira Lobato, 20 años creciendo juntos. Te esperamos en ruta A009, calle 55 o en nuestra clásica dirección de Boulevard Lobato 1044. No va a cambiar mucho el trámite del partido. En Atlético Itiro lo iba a decir Agustín Núñez, Bruno Petroli, Laucha Sánchez, algunos de los jugadores que suelen alternar. El regreso de Jonas Pontón a la titularidad, que se va acomodando de a poco. Hay 2 pelotas en el área, sale con un poco más de ímpetu en el segundo tiempo Atlético Itiro, pero no va a cambiar, insisto, el trámite, le sigue costando mucho en este segundo tiempo. Entraban Oviedo y Pérez por el lado de Atlético Itiro y
Kleisinger, que también está volviendo, en Platense. Esta fue muy clara. El remate en el palo de Hernán Pérez. Después no la puede aprovechar en la segunda pelota Jimmy Aguirre. Kleisinger, que también probaba de la media distancia. Ahora sí hay una buena estirada de Derizo. Y cuando se iba el segundo tiempo, ya minuto 45, después de un rebote, el centro al área, y el que aparece es uno que Platense extraña cuando no marca. Sí, recordemos lo que había sido el inicio de año de Federico Ayala, incluso el año pasado. Estaría volviendo aparentemente a su nivel. Acá se anotaba con un gol en lo que fue finalmente el 3-0 de Platense, que lo celebró de esta manera con toda su gente. Muy festejada la victoria, porque viene de una seguidilla de derrotas. Sí. Le servía mucho estos 3 puntos. Sí, lo necesitaba, y más con un rival. Si bien no era el equipo titular, pero era la camiseta, sí, ¿no? Señor, y necesitaba ganarlo. Tenía mucho más que perder Platense que Tiro con estos dos planteles. Bueno, tómese un mate mientras. Yo lo invito a ver la previa del día de ayer, que empezamos con remerita, transpirando, y terminamos, gracias a Dios, con el saco puesto. Nos vamos a la previa. Refrigeración Avellaneda, encontrás ofertas de electrodomésticos. Visita nuestra página, busca nuestras ofertas destacadas, consulta promos con tarjetas. Refrigeración Avellaneda. Seguinos en redes sociales. La Copa. La Copa, sí señor. Las imágenes previas con Eduardo Bordón allí en las cámaras. Un Colón que acá ganó, pero que ahora acaba de perder en primera división en Buenos Aires con Defensor Belgrano. El temor que estaba instalado, que parecía que se venía el agua, que tuvimos estaba anunciado, además. Sí. La gente que de temprano fue entrando al estadio, a medida que se fueron abriendo 4:30, porque pasadas las 4:30 ya estaba. Un buen marco de público, Tiro que aumentó la capacidad de tribunas en el sector visitante, y a su vez esa que es una tribuna que tiene Atlético Adelante, una capacidad por lo menos 400 personas allí, claro, la 350, 400. La colaboración de otros clubes. La sub-15 campeona que estuvo en el estudio presente también. Estuvo, sí, el reconocimiento allí de la liga, era un buen momento para hacerlo, y la gente esperando. El reconocimiento, bueno, se le entregaba de parte de la Municipalidad de Reconquista, Aldo Torterola, el subsecretario de Deporte, y Javier Machado a Pizarello, dirigente de Colón, por tal visita, y se venían los equipos a la cancha, ¿no? Gran recibimiento para el tricolor, algo que no nos sorprende porque el Tiro lo suele hacer, y va a haber una imagen que capta la televisión de la provincia, la televisión santafesina, que es muy, pero muy linda. Mire esa. Sí, señor. Ese hincha, si se está mirando ahora, sí, seguro. Una imagen impresionante. Y bueno, y la bandera del tricolor. Una previa que se vivió allí expectante, que había ya un vientito. Darío Suárez, de la Liga Rafaelina, no sé cómo lo viste, a mí me pareció correcto. Sí, de pocas pulgas, mucha tarjeta amarilla, pero llevó el partido bien. Después vamos a ver algunas cositas, porque hay alguna perlita acá. Sí. Hay alguna perlita. Y Eduardo, que parece que tenía una predicción yendo con Uri Martínez antes del comienzo del partido. Sí. Sí. Y acertado Eduardo. Después de la pausa empezamos y repasamos el partido de Copa Santa Fe, cuarto de final, Atlético y Tiro Colón, después de la pausa. Todo por ellos moda. Accesorios de moda, carteras, mochilas, billeteras, joyas en acero quirúrgico, relojes, termos y mates. Todo para regalar y autorregalarse. Encontranos en cualquiera de nuestros 2 locales, Mitre 659 y 9 de julio 2232, Reconquista, teléfono 3482 44 80 80, Instagram todoporellos.moda. Pan, pam, 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 pan.
Si sos de mis pagos, seguramente conoces este jingle a la perfección. Hoy vinimos a desayunar en familia al reconocidísimo Vicen. Acá encontrás los bizcochitos más ricos, azucarados, de queso, con membrillo, pero no es solo la panificación. También tienen productos envasados y congelados, como tartas, empanadas, pastas frescas, tortas, sanguchitos y una cafetería ideal para disfrutarlo ahí mismo. Y así, entre café, facturas y anécdotas, cerramos esta visita a uno de los lugares más queridos de Reconquista. Ahora te pregunto a vos, ¿qué productos de Vicen Pan no pueden faltar en tu casa? En la mía, el pan de galleta no se negocia. ¿Problemas de energía en su auto, moto, camión o maquinaria agrícola? La solución. Baterías Wingeser. Con más de 30 años de trayectoria. Representantes exclusivos en baterías Moura, Iturbide y Agdelco. Baterías Wingeser. Sinónimo de garantía en sus servicios. Calle 23, número 885, Avellaneda. ¿Necesitas dinero rápido? En Mutual La Costa te ofrecemos préstamos hasta en 24 cuotas y con mínimos requisitos. Si sos empleado municipal de Avellaneda, tenemos líneas a sola firma y con tasas preferenciales. Contamos con líneas exclusivas para instalación de red de gas. Con Ciesa Gas, conéctese ya mismo. Mutual La Costa. Solicita tu préstamo ya, fácil e inmediato. Consultanos al 483-421 o por WhatsApp 3482 6282 94. Estamos en calle 12 355 Avellaneda. Este año, Ferretera Lobato celebra 20 años de historia y lo hacemos a lo grande, inaugurando un nuevo espacio pensado para vos. Todo lo que necesitas con la calidad y el servicio de siempre, ahora en un lugar más grande y moderno. Ferretera Lobato, 20 años creciendo juntos. Te esperamos en ruta A009, calle 55 o en nuestra clásica dirección de Boulevard Lobato 1044. C&E Deportes, cada día más y más. Adidas, Puma, Fila, Olympicus, Topper, Diadora y las 11 marcas restantes para vos y tu familia. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas, más paletas y raquetas. C&E te da ese plus. Todos los días 3 sin interés en calzados. Avejer 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. Bueno, nos metemos en el primer tiempo, negro. Colón recibía a Atlético Itiro recibía a Colón por cuartos de final de Copa Santa Fe. Pam, 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 Vicen Pan. Si sos de mis pagos, seguramente conoces este jingle a la perfección. Hoy vinimos a desayunar en familia al reconocidísimo Vicen Pan. Acá encontrás los bizcochitos más ricos, azucarados, de queso, con membrillo, pero no es solo la panificación. También tienen productos envasados y congelados, como tartas, empanadas, pastas frescas, tortas, sanguchitos y una cafetería ideal para disfrutarlo ahí mismo. Y así, entre café, facturas y anécdotas, cerramos esta visita a uno de los lugares más queridos de Reconquista. Ahora te pregunto a vos, ¿qué productos de Vicen Pan no pueden faltar en tu casa? En la mía, el pan de galleta no se negocia. Bueno, y empezó soñado como empezó el partido, sí, porque sí. No sé si vos miraste el cronómetro. 15 segundos. 15 segundos. Claro. Y acá ya pintaba quién iba a ser la figura de Tiro, sí, ¿no? Sí. Ahí lo vemos en primer plano. Lo agarró arriba, claro. Me parece que lo siguió sosteniendo sobre la línea. De todas maneras hay mucha astucia de Uriel. Sí, un mérito tremendo de que lo primerió. Y o era Topa, o era Jonaga Colucci, o era Rodrigo Núñez. Me dijo Pipi, lo definen ahí ellos. Lo definen ellos. Gran ejecución. Tremendo, fuerte al medio, arriba. Y al minuto Tiro lo empezaba a ganar. Y yo pensaba, ¿no?
Después cuando llegué a mi casa a la noche, el Bocha que le hizo un gol a Colón ahora y le había hecho un gol a Unión. Le hizo un gol a y Unión. le hizo un gol a Unión. Sí, señor. Sí, señor. Pintaba lindo el panorama para el tricolor, pero acá se equivoca Diego. Sí, una doble equivocación, Sí, si querés. pero fíjate la perlita que encontramos acá. Marega en el intento de rechazar, vuelve a pegar la pelota en el hombre de Colón, también hay un mérito en la presión ahí. Sí, sí. Y le queda Ojeda. Sí, pero ¿dónde está Ojeda cuando... Yo la verdad que pensé que había pegado en Diego Sarantonelli la pelota. Por eso nadie protestó. Hay un intento de Diego Sarantonelli de reclamárselo a Línea. Pero mírenlo en la repetición de la cámara de Eduardo. Mire. Ahí, el rechazo. Ahí está. Ahí ya está adelantado. Claro, le pega al hombre de Colón. Le pega al hombre de Colón e Iván Ojeda. Fíjate que Diego Sarantonelli levanta la mano. Y estaba bien ubicado el asistente. Pero bueno, nadie se percató. La cosa es que Colón, en la primera que tuvo, Tenemos 3 minutos. a los 3 minutos estábamos 1-1. Exacto. Mueve del medio tiro. Y otra vez. Y Uri tiene esa. No es que... No, fueron los primeros 15 minutos de un muy lindo partido. Sí, muy, muy vibrante. Lo que sí se empieza a notar a partir de acá, de este momento, quizá mayor claridad en Colón. En Colón, sí. Bueno, creo que ahí estuvo el error de Tiro, en no frenar un poco. De hecho, desde el banco le pedían que baje. Tomemos aire, Claro. tomemos aire. Y Tiro iba al ritmo del partido, ¿no? Era clara la que veíamos recién, que se demora un poco en salir Topa. Claro. La pelota picaba en el área chica. Después el remate desviado del Bocha. Y otra vez Colón, que tanto por derecha como por izquierda tenía más claridad. Y empezaba a tomar relevancia la figura de Mailer, el número 5, Te ¿no? iba a decir, a mí me gustó mucho el número 5. Otra vez Uriel. Esta era muy clara. Esta fue muy clara porque el arquero no estaba. Colucci que no llega a darle bien a esa pelota. Después termina cerrando la defensa, pero no hubo un dominio claro de Colón. No se puede decir que el triunfo viene desde ahí. Atlético y Tiro iba a su manera, intentaba. Y acá no pasa nada, ¿no? No pasa nada con Colucci. Te digo, si la vendía esa. Sí. Era más rápido y la sensación que daba como que Colón estaba un poquito mejor armado, ¿no? Porque Brian Telio en el medio como que lo padecía solo, ¿no? Cuando tenía que tener la pelota sobre todo. Claro. Y esta fue... Miren, la piernita, si bien no llega a destino, Exacto. Como que la dejó un poquito arriba. Decía, Brian Telio en algún momento hasta reclamó mayor compañía, Claro. porque no pudo encontrar Tete Martínez del partido nunca, ¿no? Bueno, otra vez escapándose, iban alternando entre Sandoval y Uriel Martínez, un rato por izquierda, un rato por derecha, pero Uriel era el más desequilibrante. Y acá un gran remate de Tete Martínez. Fíjate vos que aún así, en ese contexto que, bueno, al menos lo que yo pude ver, Tiro le generó situaciones, Sí. Y fue constante durante todo el partido. Sí. Y sobre el final, tiempo de descuento, la verdad que Un local. se habrá querido morir, Lucas, cuando justo yo vengo a hacer esta mano acá. Sí. ¿Eh? Intenté ponerle más bien el hombro cuando vi que estaba encima, pero no Claro, hubo tiempo para nada. claro. No hubo tiempo para nada. Después va a haber una imagen sobre el final, no sé si pudiste hablar con él, qué le habrá dicho al árbitro, ¿no? Pero Tiro tenía a los 48 casi la posibilidad de irse al descanso y plantear otro partido, Sí, ¿no? totalmente. Plantear otro partido para el segundo tiempo, ¿no? Lo cierto es que daba en el palo. Un simpatizante me decía, ¿por qué no lo pateó igual que el primero? Pero bueno, hay que estar Y ahí el que también. cambia erra, dicen, claro. Sí, así dicen, sí. Lo cierto es que se iba el primer tiempo, 1-1. Fíjate ahí lo que hace Lucas, ¿no?
Ahí viene a hablar con Darío Suárez. No sé, uno, yo le digo, de la que me salvé, le debe estar diciendo, ¿no? Claro. Se ríe con el árbitro. Pero ya era un partido que había sido intenso, parejo, agradable, con situaciones, con un comienzo muy, pero muy lindo. Y no nos daba tiempo para las anotaciones. Claro, porque uno no podía perderse un segundo de lo intenso que fue el partido, ¿no? ¿Vemos el segundo? ¿Vamos al segundo? Y en el entretiempo hubo el reconocimiento a los chicos del sub-15, ahí con la copa, y se venían las variantes. Facundo Martínez, que era el número 3 con amarilla. Y que había estado complicado. Exacto. Porque Uriel lo volvió loco, Uriel, ¿no? Y se venía el número 18, Genolet. Sí. Hay un cambio táctico también, hay un hombre del medio que pasa a la defensa. Y Uriel, que seguía siendo el arma fundamental de tiro, ¿no? Sí, Yo me imaginaba un cambio de entrada para el segundo tiempo, porque no lo había visto en partido a César Sandoval, hasta incómodo, quizás tirado atrás, ¿no? Exactamente, sí, le costó conectarse con el partido. Y encima va a tener la mala fortuna acá. Pues sabés que yo, cuando parte la jugada, Tiro había quedado mal parado. Sale la contra, que la encabeza Mailier, había quedado mal parado, pero después como alcanzó a volver... Claro, hizo la pausa en el ataque. Y termina en esa fortuna para Iván Ojeda, que es un tremendo goleador, y ponía el segundo para Colón, ¿no? 11 minutos del segundo Pero tiempo. fíjate vos para dónde sale, donde está él, claro, donde está el 9, ¿no? Sí. Quizá ahí, bueno, habrá fallado la comunicación con Teté seguramente. Pero bueno, por eso te digo, esto de César, que no siente tanto la marca tirarse para atrás, ¿no? Exacto. Y tampoco pudo aportar lo suyo, las virtudes de César para arriba, ¿no? Bueno, seguían las modificaciones. Mucho de un Colón que tenía varios de tercera y algunos con contrato que ya debutaron en primero. El propio Lucas Pisech, estuvo también Kevin Colli, Iván Ojeda, son todos que tienen contrato, Felipe Detler, son todos jugadores que están jugando en la reserva. De hecho, habían jugado en la semana frente a Huracán, ¿no? Exacto. Bueno, y creo justo cuando veíamos esas modificaciones, creo que fue la única quizá meseta que tuvo el partido, por ahí un bache, pero después Atlético y Tiro, que va a volver a la arremetida, va a tener la anterior que veíamos de Colucci, y esta fue muy Esta fue clarísima, no alcanza a llegar. Como siempre, a la cancha Carlitos Nadalic para ir reforzando el ataque. También venía Cinturión. Tenemos 27 minutos ya del segundo tiempo. Y ahí me daba la sensación que Tiro ya era, fíjate, era a la carga, barraca, sin tanta claridad. Exacto. Se chocaba Carlitos con Colucci, con el Bocha. Era meter gente en el área. Sí, a como salga. Claro. Pero bueno, esta fue, creo que con el corazón en la boca todo Atlético y Tiro. Porque sí, Genolet también la tenía ahí, ¿no? Es cierto, y Colón no lo definía, si bien tampoco es que tuvo varias, pero tuvo un par, creo que... Sí, esta fue algunas contras que no la pudo definir bien. Ese fue un corte de Emiliano Núñez muy bueno, pero claro, no cerraba el partido, lo cual le daba esperanza a Atlético y Tiro y quizá eso incentivaba más. Y fíjate cómo hasta ahí Genolet con Mailier se pelean por el hecho, claro, dejemos de hacer falta porque era lo que buscaba Tiro, ¿no? Sí, fue un momento de varias pelotas paradas ahí desde la media distancia que obviamente caían en el área. Esta también fue muy buena. Acá sí responde muy bien Verassi, es el arquero de Colón. Y tenemos, bueno, ya estamos en los minutos finales. Sí, que ya con 3 en el fondo, había entrado Kainel por Gonzalo Beuchel. Pero bueno, hubo esta fue clara, ¿no? Pero todavía estaba el tricolor en partido.
Pero claro, los defensores tenían dos torres allí. Claro, Lucas todo. Pisecci y Braulio, Genaro Braulio, sacaron todo, ¿no? Pero el aplauso de Pipi. Sí. Creo que toda la gente de Atlético y Tiro también reconoció el trabajo hecho dentro de la cancha. Pero porque hubo un gran esfuerzo, un gran sacrificio, reitero, con una figura excluyente que fue Lauriel. Me parece que se destacó por encima de todo, porque todo lo que generó, bueno, ahí Oscar Duarte, representando a la provincia, el presidente de la liga, el secretario, gente de Liga Reconquistense haciendo entrega del cheque. Bueno, el abrazo de Lucas, que pude hablar con él un ratito antes y bueno, era un partido especial Era un para partido él, ¿no? especial, sí. Porque estaba toda su gente y bueno, se lleva a Colón un triunfo que lo celebró, pero que le costó. Sí, fue y que Tiro, claro, pagó caro los errores, me parece que lo vio así, y después, claro, tampoco es que tuvo muchas variantes, digamos, mientras Colón puso jugadores que juegan en la tercera de AFA, Pipi tuvo que hacer lo que tenía en el banco, ¿no? Lo charlábamos incluso con algunos de ellos del cuerpo técnico, de cómo un partido se termina perdiendo quizás por errores mínimos. Bueno, pero es que eso, es que Colón también genera o provoca el error, ¿no? Provoca el error. Sí, señor. Pero bueno, fue un buen papel, fue digno, hizo un buen partido, dejaron todo y creo que eso es lo que el Bocha seguramente no habrá dormido. Porque uno no duerme después. Hizo un gol, pero podría haber hecho el otro y eso seguramente. Pero bueno, la historia lo reconocerá este Tiro que sigue estando y dejando bien sentado el fútbol de nuestra liga. Sí, señor. Copa Santa Fe que continúa con lo que va a ser el clásico ahora en semifinal entre Colón y Unión. En cancha de Colón, porque la última vez jugaron en cancha Unión. Muy bien. ¿Volvemos a la liga? Sí, señor. El viernes por la noche, Campa y Villa recibió a Racing. Allí estuvo Fabián Cabrera con Carlitos Cuadra. Stilo Limpio. Artículos de limpieza. Brindamos productos de calidad en limpieza y desinfección pensados para tu hogar, para instituciones, industrias y empresas en general. Además, hacemos el mantenimiento de tu piscina para que esté perfecta todo el año. Stilo Limpio. Artículos de limpieza. Con el arbitraje de Ricardo Acebey en cancha de Campa y Villa, que se la notaba con alguna secuela de lo que había sido la lluvia, quizás, Julio. Claro. Un Racing que viene envalentonado, que viene ganando, esta, si no me equivoco, es la cuarta victoria consecutiva. Claro, y se acomoda perfectamente. Se acomoda perfecto, porque en la semana le había ganado a Juventud. Exacto. Y sobre la hora, con uno menos que completó ese partido. Claro, el partido en 2 veces, después de la lluvia. Sí, y bueno, eso incentivó a un Racing que acá tuvo todo para ganar. Valenzuela era el que abría el marcador. Sí, señor. Santi Valenzuela, el número 4, uno de los que suele marcar. Y acá llegaba el penal sobre Salazar, exactamente, y va el arquero, que suele patear. Que es el encargado de los penales, ¿sí? Alexis Molina. Y la amarilla para Pablo Silvestre. Claro, por protestar, por hablar, ¿no? Que va a tener incidencia. Exactamente. 2-0 estaba el partido, entonces lo ganaba Racing. Siguen las acciones y va a llegar, bueno, hay algunas desatenciones en la defensa de Campa y Villa. El que lo aprovechaba era Juan Salazar. Le rompe el arco. Sí, Juan, que le está sentando bien la camiseta de Racing, viene marcando goles, le hizo el 2-1 a Juventud. Después de una gran jugada de Juancito Pérez, ¿no? Lo cierto es que acá ponía el 3-0. No estuvimos en este partido, pero 3-0. Primer tiempo, va a haber más incluso. Sí, Racing lo va a definir todo en el primer tiempo. Fue superior, aprovechó los espacios, tuvo chances de aumentar el marcador, ¿no? Esa era otra muy clara de Juan Pérez también. Y Campe que va a llegar. Descontaba. Sí, señor. José Altamirano, otro de los que marca seguido también en Campa y Villa, ponía el 3-1, el número 7. José Altamirano, pero va a llegar otro penal y este me parece que es indiscutible.
hay una carga infantil el penal, claro. porque no, además de empujarlo, fíjate el pie abajo. Exacto. Hay una carga, exacto, en la esquinita del área, es sobre Juan Pérez justamente, y como tenía amarilla, lo habíamos visto. Por protestar en el primer penal, se gana la segunda acá, ¿no? Pablo Silvestre, que había sido la figura en un Campivilla ante Barrio Norte, recordarás. Sí, señor, sí, señor, de hecho se ganó el premio del capitán. Exactamente, se venía a la cancha Fernando Machuca, el arquero suplente, y otra vez Molina. No sé cuántos arqueros habrán marcado dobletes en un partido. Me acuerdo de Elian Buseguín, que no sé si no hizo 3. ¿Ah, sí? Me parece que hizo 3 un año. 2 estoy seguro. 2 seguro. Sí. Bueno, ese era el 4-1 y Juan Salazar ponía el 5-1 ante la salida de Machuca. Ya contundente, definiendo Racing, que me pareció increíble que se ponga nervioso. En el segundo tiempo se va expulsado el Pucci. Ajá. Bueno, claro, no estuvimos ahí, lo tuvo aquí Sebastián Jiménez, creo que era. Mire, y en esta hay posición adelantada. Un hombre que vuelve. Sí. Gastón Núñez. Sí. Que seguramente va a ser importante en la recta final. Y en ese gol anulado se lesiona Machuca. Sí. Segundo arquero. Y tuvo se va que a ir calzar Brian los guantes, Romiti. Exacto, se va a calzar los guantes Romiti. Y acá llega otro penal. Tercer penal de la noche. Tenía amarilla el hombre de Racing. Guañavens. Sí, señor, que había entrado en el complemento, tenía amarilla y se va expulsado, ¿no? Con este penal que marca Sebastián Jiménez, fuerte al medio, aseguró, se ponía 5-2 el partido, pero no va a haber mucho tiempo más para Campivilla, incluso tenía la posibilidad acá Gastón Núñez de volver a estirar la diferencia, la tira fuera, y la última la va a tener otra vez Juan Salazar. Muy claro, llegaba bien Racing, define cruzado Juan, y finalmente, esta sí va a ser la última. Lo que erró Racing, Sí. pusimos algunas, pero erró una cantidad, me parece que por eso. Y acá se va a ir protestando por esa protesta, por esa falta. Lo ganaba Racing tranquilamente. Sí, el Pucci entiende que hay una falta fuerte, que quizá corrían riesgo, digamos, los jugadores. La cosa es que se va a terminar. Y la Academia, que ya superó a Tigre en la tabla, me parece que lo superó por un punto ante la derrota de Tigre frente a Román. Claro. Racing se metió ahí en la discusión por esos 8 que van a estar. Exacto, vienen en plena escala. Sí, señor. La Academia. En la semana Chicago perdió en la costa. Nosotros el lunes pasado fuimos para allá, lo ganó la costa 3-1 a Chicago en un partido interesante. Sí. Nosotros llegamos, estaba 0-0, después llegaron los goles. Y el viernes recibió a Soccer en cancha de Racing. De Racing. Lo presentamos. Bueno, allí el equipo que dirige Hugo Maglioni con el de Seba Maglioni. Sí. Que había pasado el hecho histórico en este partido que decías del lunes. Sí, el lunes pasado con su papá, ¿no? Exacto. Con David en el otro banco. Uno en cada lado, sí señor. Y bueno, vamos a ver acá una muy buena de Fabricio Pidori, una tapada, que estuvo cumpliendo años, creo que el lunes pasado, nos olvidamos de salvarlo a Fabricio. Y Kevin Quirós, esta joyita que tiene Campeones Soccer, tiraba ese caño, se iban al descanso, iban a llegar los goles en el segundo tiempo, ¿no? Bien allí. Y esta falta que termina en la amarilla del hombre de Chicago. Nahuel García. Sí, señor. El capitán. Amarilla, Sí, señor. segunda amarilla. Segunda amarilla y con uno menos Campeones Soccer va a abrir el marcador. Elías Ríos que pone por arriba. Golazo, La apertura del marcador. Gran definición de el Totti, como le dicen.
Sí, señor. Va a haber una celebración allí, lo hace a la cámara. Carlitos Fratini con Carlitos Cuadro también estuvieron en este partido. ¿Usted sabe que se están acostumbrando los jugadores de liga a notar la presencia de la cámara y claro, saludar? Y sí, está bien, está Mandando bien. saludos. En algún momento con el maestro Pirola habíamos dicho, ¿por qué no íbamos a premiar el mejor festejo? ¿No? Y en este gran esfuerzo de Gonzalo Agüero, el viejito le tiró el aductor, pero alcanzó a cerrar lo que hubiese sido frente a Emil Rolón. Y bueno, se vino la variante. Me dijo, no, fue una contractura bien ahí en la ingle. Chicago va a tener esta chance. Y mire lo que pasa acá. Germán Carrizo, Fabricio Pidori la cachetea con la mano y después la toca con el pie. Ahí hace el gesto, mire. No la puedes cachetear y después tocarla. Claro. Una cosa que la agarre directo, no con el pie. Entonces fue tiro libre en directo, no pasó nada. Y sobre el final va a llegar Brian Quirós. La recupera aquí, no puede rechazar Juan Jiménez, se mete al área y la coloca contra el segundo palo para el 2-0 de Campeones Soccer, que suma su segundo triunfo. Segundo triunfo en el clausura. Sí, señor. Muy festejado por este jovencito, muy buen jugador que tiene Campeones Soccer, para que gane en Chicago. Un Chicago que uno ve las formaciones y va permanentemente variando, está teniendo problemas Seba para armar. Sí, venía de gran tapada. Gran tapada de Fabricio, sí señor. Ahí lo vemos de vuelta. Esto se postula para el premio del capitán, señor. Me parece. Sí, señor. Y sobre el final tenía esta. Victoria entonces de Campeones Soccer. Arbitraje de Germán Carrizo. 2-0. Elías Ríos y Brian Quirós, los autores de los goles. ¿Nos vamos a Román? Vamos a Román porque este era un partido clave también. Sí. Matienzo recibía Atlético adelante en cámara de Emiliano Trevisani. Mutual Matienzo, San Martín 1273, teléfono 3482-261311, teléfono farmacia 3482-678808. Con David Moschen, Facundo Benítez y Walter Cano, la terna arbitral allá, un partido decía clave porque, bueno, en la lucha por los 8, seguramente más cómodo adelante en este momento, pero un partido interesante. Y en el inicio va a ser mejor adelante. Yo lo escuché a Guillermo Bolletti que estuvo relatando, no le gustó mucho el partido a él, ¿no? Exacto, dijo que no fue un gran partido. Y de hecho el resumen así lo va a indicar, ¿no? Exacto. La primera veíamos de Cabral, después Facundo Capelletti que tiene 2, esta jugada preparada del lateral con el remate cruzado. El agradecimiento para Pamela Coni que nos hace llegar las fotos desde Matienzo en este partido. Y ahora sí va a llegar la respuesta de Matienzo. En la primera clara que tiene, Santi Pérez pone el 1-0. En el primer palo, Sí. Pero raro, fíjate cómo cabecea con la mar con Ferrari, no sé quién saltó con él, y cae la pelota ahí en el primer palo. Sí. Buen cabezazo, ¿no? Anticipándose a todos. Raro el festejo, ¿eh? Así es, nos acostumbra a los festejos raros el Santi Pérez. En la primera, sacando del medio, adelante va a encontrar la igualdad con Tobías Pisech. De hecho, en el relato que escuchamos de fondo de Guillermo, estaba comentando el gol todavía y pega el gol, ¿no? Porque de hecho movió del medio y lo empató. Sí. Primero la peinada ahí, el que la va a buscar y mete el centro es el Tuki San Antonelli. Y Tobías que a quemarropa ahí desde el área chica. No lo vi ayer, pero tiene que haber estado Tobías. Sí, estuvo, sí. Toda la familia Pisech Bullati ahí presente. Bueno, y después no mucho más de jugadas con gran claridad, ¿no? Acá el rebote en el área. Se van a repartir las oportunidades. Sí, un punto que
2 que pierde adelante pensando en la tabla general, ¿no? O en el clausura, 2 que pierde, pero pensando en los 8, prácticamente adelante ya está. Claro, y incluso Matienzo, obviamente que Sí. no, pero digo, un empate que... Sí, es un rival que tranquilamente uno puede pensar que puede perder. Exacto. Puede perder cualquiera de los dos, ¿no? Nos vamos a Malabrigo. Acá prepárese. Acá lo quiero ver porque hubo polémica. A ver. Ah, no, nos queda tenemos segundo tiempo. Perdón, nos queda segundo tiempo. Me estoy apurando. Discúlpeme. Ahora sí, segundo tiempo de Matienzo. Chicherit, compra y venta de Hacienda en todas las categorías, asesoramiento comercial, cotización de Hacienda en el campo. Teléfono 3482-549135. Javier Chicherit. Seriedad, responsabilidad y confianza. Bueno, estaba seguido el clip. Tenemos el segundo tiempo de lo que fue este empate entre Matienzo y Adelante. Decíamos, no hay mucho para ver en este segundo tiempo. Claro, porque todo lo que pasó fue los dos goles en el primer tiempo, ¿no? Exactamente. Quizá una mejoría de Matienzo, y acá hay una gran duda de la posición de Maxi Pérez, del Gato Pérez, que recibía la pelota solo. Claro, pero la cámara no nos ayuda, parecía como parado, ¿no? Exactamente. Es lo que habrá visto Walter Cano, ¿no? Walter Cano, el asistente, sí señor. Lo cierto es que anulado el gol, que podría haber sido el 2-1 para Matienzo. Y acá sí, esto me parece que es mano de Javier Stirman, sin intención claramente. Ahí le pega, hay un desvío, un pequeño desvío de lo que había sido la trayectoria, pero dejó seguir David Moschen. Y la última va a ser este zurdazo de Maxi Pérez, que se iba cerquita. A mí las manos en las áreas me confunde, porque yo le pregunto a los árbitros, ¿no? Sí, por supuesto. Y siempre hay una explicación técnica para justificar si para bien o para mal, depende. Uno a esa explicación técnica la encuentra siempre. Sí, señor. Pero bueno, ya esa mano abierta sí pareció penal, ¿no? Más, claro, cobrable. Sí, más cobrable. Sí, señor. Ahora sí, Egui, terminamos con Matienzo y Adelante. Entonces sí. Estamos construyendo una ciudad moderna que se proyecta a futuro, asumiendo los desafíos del presente. Gobierno de Malabrigo, el valor de trabajar juntos. Y acá prepárese, porque tenemos que ver varias polémicas, ¿no? Este es el partido que usted decía que lo deben estar esperando. Sí, lo deben estar esperando. Nico Ojeda, el árbitro de este encuentro, con Gastón Walker y José Molina. Y en el inicio del partido se equivoca. En ese cambio de frente, Mauricio Franco, y el que llega Martín Pintos. De zurda, ponía la apertura del marcador para el DF de la Costa, acentuando lo mal que venía Juventud, sí. Sumando derrota tras derrota. La cosa es que el DF aprovechaba ese error y después va a llegar esto, ¿no? Viene Ezequiel Cardoso abajo, va a tener Emiliano Milesi otra buena respuesta de Cardoso. Las cámaras de Marcelo Pereira, ¿no? Sí, señor. Y de fondo el relato de Jorge Crespi. Jorge Crespín. Axel Vera, que se metía en el área. Y en esta, yo miraba arriba y no me parecía, pero mira abajo. Ahí. Claro, ahí lo toca. Sí. Hay un contacto abajo que tranquilamente podría haber sido penal, ¿no? Es cierto. Y para colmo. Claro. Bueno, acá vemos que la gente de la Costa pedía por la posición. Lo que me llama mucho la atención. No, la posición está perfecto, porque el que lo habilita es Alexis Sartor allá atrás. Pero fíjate lo que pasa con Gaspar. Claro. Con Gaspar Ságer y el arquero. Claro. En el festejo, Gaspar no sé qué hace, lo sacude, ¿no? Ahí va, sí. Lo sacude. Sí. Y el que se ganó la amarilla creo que fue Alexis. ¿Sartor? Alexis Cardoso, digo. Ah, Cardoso. Cardoso, el arquero de la Costa. Claro. Pero bueno, Ezequiel, no Alexis. Ezequiel, el arquero, claro. No sé, podría interpretarse quizá como una provocación esto de Gaspar. Claro, fue raro. Sí, fue raro. Sí. Nico Flores
¿Te acordás de Brian Cardoso cuando lo expulsó Acá, en González? Volvió a hablar, Nico Flores se ganó la amarilla y después de esa jugada llega esto. Segunda amarilla. Nico Ojeda entendió que esa falta era de tarjeta amarilla, pero ¿qué es lo que protestaba? Esta falta, claro, ahí. Este choque en realidad, ¿no? Luciano Gutiérrez con Martín Pinto. Pinto que queda sentido, en la Costa entienden que podía haber sido falta. Me queda la duda porque en definitiva lleva la pelota de Luciano Gutiérrez, ¿no? Hay un choque allí. Lo cierto es que se quedaba con uno menos defensores de la Costa. El partido está 1-1. Y nerviosos. Había. El clima no es lo mejor. Y Martín Pinto que reacciona allí. Le tira primero. Sí, primero quizá un choque, digamos. Un choque. Pero después lo sigue. Ahí. Este es el problema, claro. Hasta ahí todo lícito. Lo podemos entender como disputa de pelota. Claro, pero y después ahí va sin pelota. Exacto. Ese fue el error de Martín. Y encima, la Costa se queda con 2 menos, ¿no? Sí. Y dos claves. Sí. No solo para este partido. Sí, para lo que viene. General, exactamente. Bueno, después va a seguir las buenas respuestas de Ezequiel Cardoso. Ahí el cabezazo del cabezazo de Gaspar Sager, digo. Y una Costa que redobló esfuerzo, que se defendió bien. Y fíjate vos, pues vamos a ver el segundo tiempo, ¿no? Y esto también se discutió. Hay, es cierto, una brusca jugada de Mauricio Franco, mire. Ahí, derecho a la cara. Pero hay una jugada peligrosa de Rodrigo, claro. De Rodrigo Jiménez, ¿no? Sí, yo no sé si no correspondía ahí una sanción más disciplinaria, más fuerte para Franco, pero falta para Malabrigo, porque claro. Es cierto que Rolo fue con el pie arriba, ¿no? Fue con el pie arriba y Mauricio Franco tira. Bueno, muchas polémicas, todo eso en ese primer tiempo, con la Costa. El partido 1-1 y con la Costa con 2 menos. Con 9, sí. Hizo buen partido en el segundo tiempo, fíjate cómo se define. ¿Necesitas dinero rápido? En Mutual La Costa te ofrecemos préstamos hasta en 24 cuotas y con mínimos requisitos. Consultanos al 483-421 o por WhatsApp 3482-628294. Estamos en calle 12 355 Avellaneda. Nosotros seguimos tomando unos mates con yerba a principios y en el segundo tiempo Juventud, claro, tenía la enorme obligación de ir a ganar el partido porque tenía casi 45 más lo que se adicione. Estaba Juanpi Molina en la cancha. Sí. Tenía Luciano Bustos, tenía este remate que se va a ir muy cerquita, pero la Costa va a generar peligro. En esta primero, en este caso con la pelota Gustavo Aranda. Y después el remate de Rolo Jiménez. Le queda... Alexis. Es buena la elección de Alexis pegarle de primera, se le va apenas ancha esa pelota. Fíjate que tuvo 2 chances la Costa con... Y acá... Bueno, acá, claro, Rolo que se fajaba con Alexis Pérezón, la amarilla. Y llega a esto, ¿no? 30 y algo de minutos. Error en el cálculo de Cardoso. Sí. Se lo lleva puesto. Nada que discutir a Juan Guillermo Sager. Que quizás si Cardoso le da a la pelota, no sé si no se pasa cobra. nada, y claro. no, porque iba a rechazar la pelota, pero Exacto. llegó 2 segundos tarde, ¿no? O de hecho, si ni siquiera lo choca a Sager, no hubiese sido penal. Emiliano Milesi ponía el segundo de su cosecha personal. Y acá hay una buena tapada de Cardoso, pero claro, con el 2-1. Y llega esto, Sager, que tenía tarjeta amarilla, se gana la segunda. Me parece inobjetable también esta, lo va a buscar. Y sobre el final va a tener esta chance otra vez Juventud. Un Juventud que logra algo de calma. Sí, en un momento muy difícil. Un momento muy difícil porque el partido que perdió en Racing, ese punto que se le escapó, había generado. Está en un momento de turbulencia. Y bueno, este triunfo puede
calmar un poquito y meterlo, porque se está quedando atrás, claro, en la pelea. Yo, bueno, no quiero opinar, no voy a opinar sobre este partido específico porque no estuve, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todo el clima hostil que se genera afuera, gritando, insultando, protestando, se traslada a la cancha. Sí. Se traslada a la cancha. Y hay jugadores que no son jóvenes todavía y no saben administrar y se contagian de ese nerviosismo, que la gente de afuera, no la gente que juega, se contagia y pasa lo que puede pasar, que uno no mide, que se desconcentra, que protesta, que termina expulsado. Entonces, en ese sentido, a veces lo de afuera influye y mucho, influye y mucho. Hay que saber manejar esos momentos. ¿Seguimos? Hacemos, nos queda. ¿Qué nos queda? Nos queda Barrio Norte. ¿Hagamos Barrio Norte? Bueno. Vamos, Barrio Norte que fue a la Sarita. Fue a la Sarita. En Baterías Fabián le brindamos la solución inmediata al problema de energía en su auto, camión, lancha o maquinaria agrícola. Asistencia a las 24 horas al 30 63 46. Con Nicolás Ojeda, Ricardo Acebey y Claudio Franco la terna en este partido. Barrio Norte que fue a visitar a la Sarita, y la Sarita que, como ya lo hemos visto en otros partidos, empieza mejor, tiene buenos inicios, generando peligro. Esta era muy clara, primero de Rivero, después Vázquez que no lograba definir ahí casi en el área chica, y empieza Barrio Norte a mejorar, a adelantarse un poco en el campo. Esta es increíble, ¿no? Sí, es una triple chance. Primero Joaquín de los Reyes, una gran intervención ante Monzón. Después de una serie de rebotes interviene Battaglini. Acá el hombre de Barrio Norte que quería conseguir un penal, no había nada en esa jugada, termina en un remate de Vicentín. Pero fíjense que muy poquito en el primer tiempo. Sí, casi nada, ¿no? Sí. Se aburrió. Sí, una por cada lado, podemos decir. Bueno, segundo tiempo. Ferretería Padmet, máquinas y herramientas para todos los rubros. Aquí encontrarás lo necesario para todo tipo de trabajo, para el hogar, seguridad industrial y mucho más. En calle 21, a metros de Ruta 11 Avellaneda. En un primer tiempo que había empezado mejor la Sarita y había terminado mejor Barrio Norte, en este segundo tiempo mucho no va a cambiar, no fue un gran partido. Va a tener, a partir de la presión, esta primera chance la Sarita, una pelota parada también. No son llegadas de gran peligro. Y en el minuto 6 del segundo tiempo, hay una desinteligencia entre Martínez y de los Reyes. El que lo aprovecha ahí, alcanza a meter la piernita, es Agustín Jiménez. Ahí lo vemos de vuelta. Se anticipa, no sé si hay comunicación o no hay comunicación ahí en la salida, en el borde del área. Lo cierto es que se ponía 1-0 Barrio Norte, y al minuto siguiente, minuto 7, va a haber la roja Franco Velasco. Fíjese lo que sucede. Velasco quiere cubrir la pelota, seguramente no tiene... Abrió demasiado el brazo, claro, ¿no? Pero el golpe está. Es lo que entiendo que juzga Nicolás Molina. Me parece que está bien, porque se enojó mucho la gente de Barrio Norte con esta situación. Venían Micheli por el lado de la Sarita, Juan Pez por el lado de Barrio Norte. Sabino Delbón, que en la primera intervención que tiene se gana esta amarilla ante Joaquín Ramírez. Llegaba un poquito tarde. Sabino que entró como para cubrir ese medio que faltaba con Velasco, ¿no? Exactamente, como para contener. Y poquitos minutos después, otra vez, porque se escapaba otra Joaquín falta. Ramírez y... A ver, me parece clara la falta. Hay un agarrón arriba, también hay un contacto abajo, doble amarilla y expulsión. Y se quedaba Barrio Norte con 2 jugadores menos. Ya le voy a decir el tiempo. Minuto 22. Faltaba, demasiado, un montón. A la cancha a el Dibu Navarro como para reforzar también, la defensa, claro. Y un Barrio Norte que a partir de acá se metieron los 9 jugadores en campo propio. Por allí quedaba Vicentino, por ahí quedaba Juan Pez como para un eventual contragolpe. Y la Sarita no le encontró la vuelta. Terminó por no encontrarle la vuelta. Incluso
hablando de contragolpe, acá el que la tenía era Juan Pez. Hay una buena respuesta de los Reyes, pero muy magra la producción de la Sarita. No logró aprovechar los 2 hombres de más. Y casi definitivo esto, ¿eh? Sí. Y sobre todo por lo anímico, ¿no? Exacto. Para la Sarita. Por la forma, exactamente. Y un triunfazo de Barrio Norte que se acomoda, ¿eh? Se acomoda y se mantiene así. Nos vamos a Cancha del Felino. Estuvimos allí con Fabián Cabrera. Tigre recibía a Román. En Mutual Román volvieron las 60 cuotas para que puedas darte el gusto de comprarte lo que quieras. Aprovecha esta nueva condición. Te asesoramos de inmediato en cualquiera de nuestras filiales. Mutual Román, siempre más a tu favor. Bueno, el ingreso, Constanza Pellegri, el árbitro principal de este partido. Buen marco de público, aceptable diría yo. Constanza estuvo con Gastón Quirós y Roberto Ávila. Exacto, el chino. Y fue raro verlo a Román jugar a lo Tigre. Claro. Y lo hizo mejor que Tigre. A la pelota larga. Sí, señor. Tuvo los espacios, fue más claro, lo vio al partido mejor. Modificaciones porque Yacier Olivares, que normalmente lateral, fue volante. José Flores, que era el otro lateral, también fue volante. Claro. Con la número 5. Se acomodó en el medio y después intentó esto, de pelota para atrás, y le fue generando. Tenía José Hacker, tenía este gran cierre de Cardoso, y Tigre que no encontraba. Esta va a ser una de las más claras, con Mauricio Chávez por derecha. Intentaba de afuera Fernando Goy, pero en un partido que era de mucha fricción, de mucha presión en la mitad del juego, va a llegar una gran corajeada de Rufaná, que no la dio por perdida, y antes que la pelota se vaya tira un centro que él no la dio por perdida, y allí el optimista de el Hacker. optimista, adentro del área chica. Cuando caiga una pelota y esté José Hacker, la cosa casi siempre termina adentro. Metía el primero, ¿no? Tenía de contra, aprovechaba los espacios, le aparecieron los espacios a Román en una cancha que normalmente no suele haber. Tigre que se iba y quedaba mal parado, y mira el cambio de frente que mete a los 40 el primero, a los 43 el segundo. De zurda, José Hacker en 3 minutos le daba la victoria al romanero 2-0 en un partido que no había sido tan lindo, digamos, pero Román había sido en la sensación de un poco más claro, de entender un poco mejor el juego. A pesar de eso, antes de irse al descanso, Tigre va a conseguir el descuento. Thiago Guillotti, que tenía primero esta, que tapaba Tommy Aguirre, y Fernando Goy, que va a meter un golazo porque mete esa media vuelta con el hombre encima. Sí, casi sin recorrido. Sin recorrido, un golazo de Fernando. La pone abajo, nada que hacer para Tommy Aguirre, y le daba a Tigre la posibilidad de quedarse en partido para el arranque del segundo tiempo. Pero el que había entendido mejor había sido Román. La gran virtud de Román de adaptarse a la cancha y a la forma de jugarlo. Fue claro como lo planteó. Fuimos al segundo tiempo. Así como el pan, los acompañamos siempre. Vicen-Pan, todos los sabores de tu vida. Se venía Pablo Cantero porque Gustavo Oviedo había saltado y quedó lesionado. Pablo Cantero a la saga central, y va a llegar en el inicio del segundo tiempo de esta joya, que ya la subimos al Instagram, la otra el mismo viernes. Debe tener muchas reproducciones. Un golazo extraordinario de José Hacker para anotar el tercero de su cosecha personal, 16.200 reproducciones,
Pero mire que hay que ponérsela por arriba a Pupa Sandrigo, ¿no? Sí, y lo que decíamos, es lo que quiso y hacer. es lo que quiso hacer, le quedó justo la fuerza necesaria para un golazo tremendo de José Hacker. Y después, fíjate cómo quedaba Tigre mal parado. 5 contra 2, hay un gran corte aquí del hombre de Tigre, que seguía yendo, que en eso nada que reprocharle, porque fue, y de hecho Alex Acosta ponía el 3-2, pero era más empuje que otra cosa. Aquí Tommy no alcanza a retenerla y Alex Acosta ponía el descuento. Cada contra de Román daba la sensación de que esto iba a terminar en gol. Le aparecieron los espacios al romanero. Thiago Guillotti tuvo el 3-3, fue la más clara, y después se venían Maxi Aguirre y Brian Pérez, que vuelve. A lo que siempre decimos, ¿no? Sí, el recambio. El recambio. El plantel. Y llegaba de contra, ¿no? Ya sobre el final, Maxi Aguirre, que toca para Brian Pérez. Maxi Aguirre había tenido una anterior, la definió él, y en esta se dio perfectamente habilitado Charlie allí, y también Brian Pérez, que espera detrás de la línea de pelota, y sobre el final ponía el 4-2 para que Román gane un partido clave, porque lo mantiene arriba en la tabla, porque se le escapa un poquito adelante después del empate con Matienzo. Claro, exacto. Tenía esta Tigre, que fue, reitero, fue en eso no... Sí, me parece que no hay nada para reprocharle, que fue a buscarlo, pero la claridad la tuvo Román, entendió mejor, le aparecieron, no sé, Pupa ahí le dice, ¿cuánto querés hacer? Como que le dice, ¿cuánto querés hacer? ¿4, 5? Vi algunas quejas sobre el arbitraje de Constanza de gente de Tigre, simpatizantes. No me pareció que haya influido para nada en el resultado. Román fue más claro y aprovechó esos momentos. Y como te digo, jugó a lo que Tigre suele hacer y lo hizo mejor. Por eso se ganó el partido. Bueno, no es común de ver. No, pues se adaptó, lo que no deja de ser una virtud. Claro, la adaptación. Adaptarse a una cancha que no es fácil para Román, los espacios chicos. Reconquista, el sábado. El último partido, el sábado último. Por la tarde, sí señor. Alumni, Reconquista Club de Fútbol recibiendo a Alumni. Lo presentamos. Pan y Manteca Sandwichería, el food truck con mayor trayectoria de la zona. Pan y Manteca, marca registrada en la región. Olesio Casi Patricio 10, delivery 527-039. Cámara acá, Julio. Sí, porque yo después me fui a Quinto Victorio. Exacto, en la Yo tarde. hice el primero, vi uno y usted vio 2. Exactamente, sí señor. Un partido que estuvo interesante. Sí, a mí me gustó. sí. A mí me gustó. Alumni entonces visitando a Reconquista, que se jugó temprano, eran 3 de la tarde el inicio. Exactamente. Las primeras acciones me pareció mejor Alumni. Sí. El primer tiempo fue mejor Alumni. Exactamente. Esta fue muy clara de Darío Herrera. Incluso diría que un tiempo cada uno, Julio. Solamente que el local le sacó mucho más provecho a su momento. Y esto es algo que lo va a sufrir Reconquista, ¿no? Exacto, la lesión de Giacomo Santella, ¿no? Sí, que ya había tenido una caída rara unos minutos antes. Sí. Quizá la desconfianza le jugó en contra. Y lo que decíamos, ¿no? Alumni que generaba mucho más, sobre todo por el sector derecho de su ataque, hasta que llega Mirko Borda y mete este zapatazo. Quizá un poco la intervención del viento. Pero es tremendo como cae la pelota negra. Claro. Fíjate que va alta. Exactamente. Y además yo creo que nada que hacer para Lucas, porque entra pegada al travesaño, ¿no? Sí, señor. Y le ponía justicia al marcador. Este gol, me parece. Sí. 1-0 para Alumni con el gol de Mirko Borda. Un jugador que lo solemos ver tanto en reserva como en primera división. Y bueno, y esto obliga un poco a Reconquista, que también venía de una serie de derrotas, a salir. Acá hay una entrada durísima sobre... ¿Sabes que a mí me pareció que en cancha me dio la sensación de que había sido más fuerte, pero lo choca en realidad, claro, no pone el pie, no es una plancha. No. Exacto.
Está bien la amarilla, ¿no? Sí. A propósito, Leo Quintana me pareció, más allá de la derrota, la figura del partido. Sobre todo el segundo tiempo, una entrega, jugando en una posición que quizás no le es habitual. Es un buen jugador. Sí, es un gran jugador, sí. Bueno, fin del primer tiempo, veíamos las últimas acciones. Presentamos el segundo porque allí Reconquista lo dio vuelta. Exactamente. Lo dio vuelta. CIE Deportes, cada día más y más. Más accesorios, más indumentaria, más botines en todas las marcas. Avejer 1035 Reconquista. Seguinos en Instagram. Bueno, y en el segundo tiempo, el sol que estaba ahí, que quería asomar, se ponía un poquito más sofocante la tarde. Sucede esto. Una carga de atrás de Monzón sobre Quintana. Hombro contra espalda, lo suficiente como para caer. Exacto. Ahí es donde está la duda. Y podría haber sido penal, ¿no? Sí, señor. Y bueno, y lo que decíamos, Reconquista con la obligación de, en su propia cancha, tratar de al menos empatar, y llega justamente el empate con Kevin Galeano. La combinación con Brian Cano. El centro, dos defensores que se pasaban de largo y después la buena definición de Galeano, que es difícil saber si es zurdo o es derecho. Le pega bien con las dos, maneja muy bien. Exactamente. Bueno, y a partir de acá Reconquista va a empezar a desequilibrar. Y acá no hay duda, ¿no? Exactamente. Es Santiago Rodríguez, que llega tarde porque había rematado Monzón. Ahí va. Parece que no hay duda del penal aquí, Penal, y se va a encargar de la pelota parada, en este caso Brian Cano. Ejecución fuerte, pegada al piso. No va a llegar Sandoval. Y lo daba vuelta entonces Reconquista, que sí puedo decir que se notó quizá el factor físico en Alumni acá en este segundo tiempo. Mira el chiche de Matías Cardoso. Sí. Porque sombrerito y caño, Exacto. Mire. Porque quiso hacer el sombrerito, la levantó, y a Mirko Borda le tira un caño ahí y le sale el caño, ¿no? Qué gran jugador que tiene. Hace un jugadorazo. En el medio de la cancha. Pensaba yo la falta que le hace a Tiro, ¿no? A Tiro, sí. Bueno, lo podría haber liquidado incluso antes Reconquista. Decíamos, quizá el desgaste hecho por Alumni en el primer tiempo repercutió mucho en el segundo, se quedó bastante. De todas maneras, no cerraba el partido Reconquista. Y tuvo dos o tres allí, ¿no? Sí, tuvo algunas claras, hay buenas intervenciones. Bien Sandoval. Sandoval, sí señor. David Sandoval, el arquero de Alumni. Y después, un poco más agazapado en su área, cuando lograba salir, tenía algunas chances, y en esta pelota que dejó algunas dudas lo terminaba Gastón Walker. Buen triunfo, vuelta al triunfo. Sí, sobre todo para mantener la ilusión de meterse entre los 8, ¿no? Era una de las chances también de Reconquista, de no perder el tren casi definitivamente con una derrota, ¿no? Exacto. Ya está programada la 10ª. Sí. Falta que se juegue Tiro con Central. ¿Sería el jueves? No sé cuándo, no sé si ya está programada esa, ¿no? Me dijo Miguel Pimienta que el jueves. Va a ser el jueves. Sí. Bueno, el viernes hay 4 partidos: Soccer con Juventud, Racing con La Sarita, Barrio Norte con Matienzo. ¿Qué partido? Adelante con Reconquista el viernes. Y el domingo, Román Chicago, La Costa Campe y Villa, Central Platense y Tiro Tigre el domingo. Lindo. Estaremos en todos. Sí, señor, allí estaremos. Nosotros nos vamos, usted quédese en la pantalla de LTV porque ya está Sergio Sensibia con su Mundo Motor. Hasta el próximo lunes. Será hasta el lunes. Nos reencontramos. These picture frames where my hair turns gray. The seasons all change and we've seen better days. Whatever this life puts us through,